El mundo de la Edad Moderna ha sido un escenario donde varias concepciones religiosas y políticas confluyeron en la Europa de la Antigüedad, configurando una sociedad muy distinta de lo que fue la vida medieval. Uno de esos cambios lo encontramos en la implantación del protestantismo en Europa, en la hegemonía de la monarquía hispana en el planeta y la consolidación del poder de la monarquía absoluta en los reinos europeos. Esta es la historia de una estirpe de reyes y reinas que gobernaron Inglaterra en una época muy convulsa para su reino, donde la lucha religiosa y dinástica ocupará gran parte de sus intereses, llegando a cambiar para siempre el destino de su población. Esta es la historia de la familia Tudor. Los orígenes de esta familia se remontan hacia finales de la Edad Media, en mitad de un conflicto donde en Inglaterra se libraba una cruel guerra civil entre las distintas ramas de la familia Plantagenet, la Guerra de las Dos Rosas. En esa lucha, los descendientes de Eduardo III, principalmente los duques de York y los duques de Lancaster, se disputaron durante décadas el trono de su reino, mientras paralelamente la Guerra de los 100 años se acercaba lentamente a su fin. Inmersos en plenas disputas familiares y en mitad de la guerra contra Francia, la familia Tudor aparece por primera vez de la mano de Owen Tudor, un soldado descendiente de antiguos reyes galeses, donde a la muerte del rey Enrique V, Owen contrajo matrimonio con Catalina de Valois, la viuda del monarca y madre del joven rey Enrique VI. Esta unión no fue nada bien vista entre la nobleza, ya que Owen se encontraba al servicio de Catalina, y no era apropiado que un sirviente contrajera matrimonio con su señora, menos aún con la antigua esposa del rey, por lo que el matrimonio se tuvo que realizar de forma secreta. No obstante, en el futuro, el joven Enrique VI bendeciría la unión y otorgó a la familia Tudor varios condados dentro de Inglaterra. Owen y Catalina tuvieron un total de 5 hijos, 2 de los cuales adquirieron un fuerte protagonismo en la Guerra de las Dos Rosas: Edmundo Tudor, conde de Richmond, y Jasper Tudor, conde de Pembroke. La familia Tudor era una clara partidaria de los Lancaster, al tener vínculos familiares con ellos, llegando sus descendientes a liderar grandes batallas contra los York, pero en 1461 Owen Tudor cayó prisionero contra su rival, el futuro rey Eduardo IV, y fue decapitado por ello, dejando a sus hijos el legado de liderar a la familia Tudor en contra de los York. Edmundo y Jasper acercaron posturas con su medio hermano Enrique VI, a lo que con su favor recibieron diversos títulos honoríficos, pero por encima de todo ello, el mayor de los dos hermanos, Edmundo, contrajo matrimonio con Margarita Beaufort, una chica de 12 años descendiente de Juan de Gante, hijo a su vez de Eduardo III, por lo que aun siendo muy lejana, existía la remota posibilidad de remontar el linaje real hasta Eduardo, algo prácticamente imposible, siempre y cuando el resto de candidatos estuviesen vivos. Tan solo un año después, en 1456, Margarita se quedó embarazada de Edmundo, pero el transcurso de la Guerra de las Dos Rosas hizo que el conde Tudor fuese encarcelado por partidarios de los York y en muy poco tiempo enfermó en prisión y murió sin haber conocido a su hijo. Con el fallecimiento de Edmundo, el linaje familiar se sostuvo en su hermano Jasper, pero al no tener descendencia, el futuro de la familia residía en el hijo recién nacido de Edmundo y Margarita, el joven Enrique Tudor, un niño el cual tenía conexiones con la familia real por parte de madre, aunque muchos daban por hecho de que Enrique jamás podría llegar al trono inglés, ya que se aprobó una ley que impedía que jamás ningún descendiente Beaufort pudiese llegar a ostentar la corona del reino. No obstante, el eterno conflicto que sufrían las familias Lancaster y York puso en muy mala situación a la monarquía inglesa, ya que todos los posibles candidatos a garantizar una estabilidad en el reino fallecían víctimas de la guerra o de las ejecuciones, por lo que al subir al trono Eduardo IV, la familia Tudor fue perseguida, y Enrique junto a su madre y su tío se exiliaron en Bretaña, donde fueron acogidos por el duque Francisco II. Allí, en la clandestinidad, el joven Enrique creció bajo la atenta mirada de su madre, quien, aprovechando el convulso gobierno de Ricardo III, procuró promoverlo entre la nobleza, con la esperanza de ofrecer un gobierno alternativo a la tiranía del rey Ricardo, ya que toda la familia Lancaster había sido aniquilada en la guerra, y el rey no tenía ningún otro candidato que le pudiese hacer renunciar al trono, ya que sus sobrinos, los hijos del difunto rey Eduardo, desaparecieron misteriosamente mientras se resguardaban bajo su protección en la Torre de Londres. Considerando cualquier opción con tal de destronar a Ricardo, la familia Woodville, familia política de la monarquía, valoró la opción de casar a Isabel de York, la otra hija de Eduardo IV, con Enrique Tudor, ya que prevaleció la idea de que uniendo esfuerzos, juntos podrían acabar con Ricardo. Apoyado por gran parte de la nobleza, Enrique desembarcó en Gales, haciendo gala de su pasado como descendiente de monarcas y su derecho al trono inglés, y a medida que se aproximaba a Londres, muchas familias yorkistas decidieron unirse a Enrique para derrotar a Ricardo III,
y el 22 de agosto de 1485 ambos ejércitos lucharon en la batalla de Bosworth, batalla donde el propio rey Ricardo perdió la vida, por lo que con la victoria del bando Tudor, Enrique se hizo finalmente con el poder, siendo coronado como Enrique VII de Inglaterra. Además de conseguir hacerse con la corona, la entrada de la nueva dinastía en el trono supuso el fin de la Guerra de las Dos Rosas, ya que al contraer matrimonio con Isabel de York, las dos familias rivales se fusionaron en una sola, la Casa Tudor, una familia que suponía la nueva unión entre las antiguas familias Plantagenet. El primer asunto que el nuevo rey tuvo que solucionar consistió en pacificar un reino desunido por las guerras, asegurándose que la nobleza fuera leal a su causa. Por este motivo, reclamó ser rey por derecho de conquista, lo que suponía que toda aquella persona que hubiera luchado en su favor en Bosworth sería recompensado, y quienes lucharon con Ricardo fueron declarados traidores, por lo que sus tierras fueron confiscadas, a no ser que le jurasen lealtad eterna. Tan solo un año después, en 1486, Enrique e Isabel se casaron tal y como habían acordado previamente, y evitar así nuevos candidatos a la sucesión. Pero el rey nunca dejó de perseguir a todo aquel sospechoso de poder arrebatarle la corona. Incluso, hay quienes dicen que tanto él como su madre Margarita habían sido en parte responsables de la desaparición de los príncipes en la torre. Aun a pesar de ello, su reinado no estuvo libre de combates y luchas de quienes cuestionaron su acceso al poder, ya que Eduardo de Warwick, sobrino del rey Ricardo, era el último superviviente de la familia York, y a la edad de 24 años fue ejecutado en la Torre de Londres, terminando así con el último barón Plantagenet por vía paterna. Poco tiempo después, dos nuevos pretendientes se alzaron contra Enrique, Lambert Simnel y Perkin Warbeck, jóvenes que decían ser los príncipes desaparecidos en la torre años atrás, pero ambos fueron derrotados, y así como Simnel fue declarado inocente títere de los lores irlandeses, Perkin fue declarado impostor y fue ejecutado por ello. Después de varios intentos de sublevación contra el rey, el gobierno de Enrique VII estuvo encaminado en afianzar el poder de su familia en el trono de Inglaterra y volver a unir a un reino en bancarrota y socialmente dividido. Estableció una política fiscal prudente, rodeándose de ministros eficientes y confiscando las tierras de aquellos quienes habían muerto en la guerra, mientras que en materia de justicia benefició a quienes mostraban constantemente su lealtad a la corona, sentando las bases de una Inglaterra cada vez más absolutista. En política exterior, fue consciente de la posición de su reino como una monarquía mantenida en segundo plano de los asuntos europeos, sobre todo después del final de la Guerra de los 100 años, y aunque apoyó movimientos bretones en contra de Francia, el interés por las posesiones de su reino en el continente poco a poco fueron esfumándose. Realizó importantes acuerdos comerciales con Flandes y el Sacro Imperio, pero estando necesitado de un mayor apoyo internacional, unió lazos con la creciente monarquía española con el Tratado de Medina del Campo, por el que su hijo y heredero Arturo se casaría con la hija de los reyes católicos, Catalina de Aragón, contando con el favor de Castilla y Aragón para muchos de sus planes en Europa. Pero los objetivos de Enrique dieron un giro radical cuando en 1502 su hijo y heredero Arturo falleció repentinamente, posiblemente a causa de una epidemia que sacudía a Inglaterra desde hacía 10 años. Enrique, un rey que apenas mostraba emociones en público, sorprendió a todos los presentes en el funeral de su hijo con una gran muestra de afecto y dolor, apoyándose únicamente en su mujer Isabel como pilar fundamental en su vida. Pero aún así, el destino quiso que tan solo un año después, Isabel también enfermase gravemente, y falleciera en febrero de 1503. Estos dos hechos dejaron a Enrique totalmente destrozado. A partir de entonces, apenas se mostraba en público, y su comportamiento se tornó tosco, oscuro y melancólico. Aun a pesar de todo, Enrique siguió manifestando su interés en mantener la amistad con España, por lo que pidió una dispensa papal para que Catalina, viuda de Arturo, pudiese contraer matrimonio con su segundo hijo, llamado también Enrique, pero la imagen de Catalina nunca fue bien vista entre sus semejantes, ya que no era ético que una mujer se casase con el hermano de su difunto marido, y sobre todo, a la muerte de Isabel de Castilla, Catalina ya no era una mujer clave en la política internacional, pero aún así, el Papa dio permiso para pactar el matrimonio entre Catalina de Aragón y el joven príncipe Enrique. Aun considerando la idea de contraer matrimonio con otra mujer, Enrique no volvió a tener descendencia, y por lo tanto, su hijo era el único varón que pudiera continuar el linaje familiar, algo que situó a la familia Tudor en una posición muy precaria, y finalmente, en abril de 1509, Enrique VII falleció en el Palacio de Richmond, víctima de la tuberculosis, siendo enterrado junto a su esposa Isabel. La muerte del rey supuso que un nuevo monarca, Enrique VIII, se alzara con el poder en Londres, y nada más ser coronado, Fernando el Católico organizó la boda entre él y Catalina, decisión muy criticada entre la nobleza y la Iglesia.
La necesidad de mantener vivo el linaje de los Tudor era de vital importancia, y por ello, Catalina quedó embarazada en menos de un año, pero en 1510 la reina sufrió un aborto, y el año siguiente nació un niño al cual le pusieron de nombre Enrique, pero poco después, aquel bebé falleció con 1 mes y medio de vida. La delicada situación europea del momento no alentó a que Enrique VIII fuera un rey pacifista como su padre, sino que ello lo convirtió en un señor mucho más belicista, ejecutando a los consejeros de su padre y distanciándose de su mujer, la cual era la tía del recién coronado emperador Carlos, y el papel de Inglaterra residió en un mero mediador de los conflictos internacionales. Sin embargo, el mayor problema al que tuvo que enfrentarse Enrique VIII fue acerca de la cuestión sucesoria, ya que su nombramiento como rey fue el primero realizado de forma pacífica en muchos años, por lo que había aún quienes cuestionaban el papel y la legitimidad de la dinastía Tudor, cuestión que solo se resolvería si Enrique tenía un hijo. En 1516, Catalina dio a luz a una niña a la cual pusieron el nombre de María, hecho que animó al rey a seguir intentando concebir un heredero varón. No obstante, Catalina comenzó a tener embarazos que acabaron en abortos prematuros, y a medida que pasaron los años, Enrique comprendió que Catalina ya no podía tener más hijos. Este hecho ocupó gran parte de los pensamientos del rey, y más cuando a raíz de las relaciones extramatrimoniales que Enrique mantenía con sus amantes María Bolena e Isabel Blount, consiguió que esta última se quedase embarazada de un varón. Enrique casi perdió toda esperanza de poder encontrar un heredero legítimo cuando en 1522, en un baile de disfraces, una joven doncella captó su atención, cegándolo por completo con su belleza. Ella era la hermana de la amante del rey, Ana Bolena. Enrique mostró en numerosas ocasiones los deseos de poder mantener una relación amorosa con Ana, pero ella se negó en rotundo, exclamando que jamás sería un amante más del rey, hecho que motivó todavía más al monarca en ir detrás de la doncella, hasta que finalmente Enrique le propuso formalmente matrimonio. Aquello era algo sumamente inusual, pues Enrique ya estaba casado y tenía una hija con Catalina, pero su intención de desposarse con Ana animó al rey a reunirse constantemente con sus consejeros para investigar la validez de su matrimonio, puesto que si la unión entre Catalina y su difunto hermano había sido consumada, Enrique tenía todavía una leve posibilidad de conseguir la anulación, pero ello requería del permiso del Papa Clemente VII, un hombre títere en manos del emperador Carlos I de España, por lo que la decisión de la Iglesia no fue favorable hacia Enrique, debiéndose buscar otros medios para probar la invalidez del matrimonio. Los representantes del rey resolvieron que la bula que permitió a Enrique y Catalina casarse fue hecha exclusivamente con el objetivo de mantener la alianza con España, algo que los nuevos cargos eclesiásticos nombrados por Enrique ratificaban, quedando cada vez menos sacerdotes leales a Roma, y finalmente Enrique se encargó a sí mismo la tarea de nombrar al obispo de Londres, por lo que el poder de la Iglesia quedó definitivamente sujeta a la voluntad del rey. El mayor de los rivales de Enrique era su propio canciller, Tomás Moro, uno de los hombres más influyentes de la Europa del momento, claramente posicionado en contra del movimiento protestante que sacudía a la cristiandad y por ello a las acciones de Enrique, por lo que fue forzado a presentar su dimisión y posteriormente fue encarcelado por traición y ejecutado en la colina de la Torre de Londres. Con todos estos hechos, Enrique contrajo matrimonio con Ana Bolena el 25 de enero de 1533, desterrando así de la corte a Catalina, cediéndole sus antiguos departamentos a Ana y prohibiéndole tener ningún tipo de contacto con su hija María, a menos que ambas reconocieran a Ana Bolena como su legítima reina, algo que nunca hicieron. Roma respondió a las acciones de Enrique con la excomunión, pero a su vez, el Parlamento inglés aprobaba constantemente nuevas normas que rompían lazos eclesiásticos con la Iglesia católica, como fue la Ley de Supremacía, en donde se reconocía al rey Enrique como la única cabeza de la Iglesia en Inglaterra, así como también se aprobó la Ley de Traiciones, donde se castigaría con la muerte la negación de este hecho. Además, el Parlamento aprobó la Ley de Sucesiones, norma donde quedó legitimada la sucesión de Enrique y Ana Bolena, declarando a María ilegítima, siendo toda oposición castigada con la tortura y la muerte. El nuevo gobierno, del cual Ana Bolena tomaba parte, realizó cambios religiosos contrarios a la doctrina católica, pero sin unirla totalmente con la idea luterana, para que así la transición hacia una nueva visión religiosa fuera evolucionando progresivamente. La situación se tornó aún más complicada para el rey cuando el 7 de septiembre de 1533, contra todo pronóstico, Ana dio a luz prematuramente a una niña, a la cual bautizaron con el nombre de Isabel. Este hecho suponía aceptar que la cuestión sucesoria se mantenía incierta,
puesto que el rey seguía siendo el último descendiente de la dinastía Tudor, y al nacer otra niña, sabía que la posibilidad de que su linaje llegase a su fin era cada vez más evidente. Ana quedó embarazada hasta en otras 3 ocasiones, pero todos ellos acabaron en abortos prematuros. Un hecho determinante fue el sucedido el día 26 de enero de 1536, donde Catalina de Aragón falleció a causa de cáncer de corazón, y ese mismo día, Ana Bolena tuvo un aborto de lo que se descubrió posteriormente que era un varón. Después de ese episodio, el rey consideró que su matrimonio estaba maldito y poco a poco perdió el interés en su nueva esposa, a la vez que una nueva joven llamada Jane Seymour gozaba del favor del rey, y poco tiempo después, Seymour fue trasladada a palacio. De alguna u otra forma, este hecho provocó la caída en desgracia de Ana, puesto que inmediatamente se comenzaron a recabar pruebas de una supuesta infidelidad de la reina con su propio hermano Jorge Bolena. A día de hoy, se desconocen los motivos reales que hicieron que los consejeros del rey acusaran a Ana de alta traición, aunque la opción más aceptada es que el rey deseaba casarse de nuevo, y ella era un obstáculo en sus objetivos. Ana fue llevada a la Torre de Londres, donde en un acto privado fue decapitada el 19 de mayo de 1536. Pocos días después de la ejecución de Ana Bolena, Enrique VIII se casó con Jane Seymour, una mujer que se quedó embarazada en 1537, dando a luz al único hijo legítimo que Enrique logró tener en su vida, el futuro Eduardo VI. Jane falleció a los pocos días después del parto, y Eduardo fue siempre un niño enfermizo que hizo dudar a Enrique de que pudiera realmente continuar con la línea dinástica, por lo que el rey se casó hasta en 3 nuevas ocasiones, una con Ana de Cleves, otra con Catalina Howard y finalmente con Catalina Parr. Ana de Cleves nunca fue del agrado del rey, puesto que en el retrato que le enviaron obviaron ciertos defectos en su rostro, y voluntariamente Ana decidió pactar junto con Enrique una anulación para no causar un conflicto con España, ya que sus familiares estaban inmersos en los conflictos que Flandes comenzaba a tener con el Imperio Español, asegurando ella misma la no concepción del matrimonio. En cambio, Catalina Howard, prima de Ana Bolena, tuvo una aventura con un cortesano, por lo que el matrimonio fue anulado y la nueva reina fue ejecutada. Finalmente, el 28 de enero de 1547, Enrique VIII falleció debido a una úlcera que se le formó a causa de una herida recibida padeciendo sobrepeso, dejando a su muerte un reino muy distinto al que heredó tiempo atrás, siendo enterrado al lado de Jane Seymour, a la que apodó la verdadera mujer que jamás llegó a tener. En su testamento, no restauró a María e Isabel como hijas legítimas, pero estableció que en caso de muerte prematura de Eduardo, estarían en el derecho de heredar la corona, lo que abría la puerta a un posible futuro gobierno de mujeres. Su hijo Eduardo subió al trono de Inglaterra con tan solo 6 años, siendo el primer monarca de Inglaterra que abrazaba abiertamente el protestantismo, pero su mal estado de salud hizo que contrajera múltiples enfermedades a lo largo de su reinado, mientras que la cuestión sucesoria seguía sin estar resuelta, observando cómo los estuardos se hacían fuertes en Escocia y en Francia, aliándose con el objetivo de frenar tanto la influencia de Inglaterra como la ola protestante que sacudía a Europa. Conociendo su delicada situación, Eduardo se encontró ante la necesidad de establecer quién le sucedería en el trono, por lo que a sus 16 años no pudo tener descendencia, pero bajo ningún concepto quiso cumplir el mandato de su padre entregándole la corona a su hermanastra María, la hija de Catalina de Aragón, puesto que ella era abiertamente católica, y ello conllevaría en un retorno de Inglaterra al catolicismo. Debido a la cercanía familiar, al consejo de sus ministros y al acercamiento religioso, Eduardo nombró sucesora a Juana Grey, su prima, pero ello creaba una gran contradicción, puesto que si podían gobernar las mujeres, María Tudor era quien tenía mayor derecho al trono de Inglaterra. El 6 de julio de 1553, después de una larga agonía, el joven rey Eduardo VI falleció, siendo su muerte mantenida en secreto con tal de evitar el alzamiento de María, pero en el momento en que se enteró de la muerte de su hermanastro, María reclamó el trono reuniendo numerosos apoyos hacia su causa. Habiendo rebeliones por todos lados, incluso en el seno del consejo de Juana Grey, María se hizo con el poder en Inglaterra, mandando arrestar a Juana, conocida para la historia como la Reina de los 9 días. Una vez en el poder, se encargó de dar los primeros pasos para la reconciliación de Inglaterra con la Iglesia Católica, algo que intentó hacer de forma progresiva y pacífica, con la excepción del caso de su medio hermana Isabel, a la cual intentó por todos los medios en convertirlo al catolicismo. De esa manera, Inglaterra comenzó a deshacer todos los cambios que sufrió durante el reinado de Enrique VIII y Eduardo VI.
confiscó tierras de la Iglesia protestante y encerró a grandes personalidades religiosas, y aquello que comenzó de manera tímida acabó siendo la principal preocupación de María, ya que la cuestión religiosa fue el mayor de sus intereses, hasta llegar a un estado cada vez más tiránico y menos tolerante, realizando ejecuciones públicas en grandes hogueras que le valieron entre la población protestante el apodo de María la Sangrienta. En lo que respecta a política exterior, siguió el consejo de su primo, el emperador Carlos, para que contrajera matrimonio con su hijo, el futuro rey de España Felipe II, algo que fue visto como un hecho amenazante para el Parlamento inglés, ya que al ser una mujer, se dejó en el aire el papel de su marido en el trono de Inglaterra. De esta manera, Felipe II de España fue nombrado rey consorte de Inglaterra. Pero ello fomentó el sentimiento antiespañol y antipapal entre los ingleses, sobre todo cuando María comenzó a sufrir graves episodios de demencia y estrés mental, que le acabaron por generar un embarazo psicológico que causó gran pesar en ella. El malestar de la población hacia su política le hizo creer que en cualquier momento surgirían partidarios de su hermanastra Isabel, motivo por el cual ordenó que la arrestaran y la trasladaran a la Torre de Londres. Aun a pesar de las múltiples peticiones de ejecución, ni María ni el Parlamento estaban dispuestos a ejecutar a una Tudor, por lo que debido a un cáncer de útero, María comprendió que su final se acercaba, y ningún heredero podría sucederla en el trono, por lo que entregó a Isabel los derechos sobre la corona, intentando por todos los medios que jurase defender los valores de la Iglesia católica, hecho que Isabel jamás realizó. María falleció finalmente el 17 de noviembre de 1558, siendo nombrada Isabel Tudor nueva reina de Inglaterra. Isabel era consciente de la división fatal que existía en su reino entre católicos y protestantes, y que todas sus decisiones serían fuertemente cuestionadas. Incluso la propia coronación de la reina fue controvertida, ya que en el momento de realizar la comunión, momento trascendental para el mundo católico, la nueva reina se retiró a un espacio privado donde nunca se supo si Isabel recibió o no la hostia consagrada. Nada más llegar al trono, Isabel ya tuvo que tomar partido en el escenario internacional, debido a la política que su hermana María había mantenido con España. Francia y la monarquía hispana llevaban años en guerra, y además el rey de Francia, Francisco II, estaba casado con una mujer heredera de la sangre Tudor por parte de sus abuelos, la reina de Escocia, María Estuardo, hija de María de Guisa, sobrina a su vez de Enrique VIII, por lo que la campaña de Francia fue de interés para Inglaterra, ya que bajo ningún concepto podía Isabel permitir que una posible candidata al trono inglés consiguiera seguidores en Escocia y en Francia. No obstante, al terminar el conflicto, el siguiente monarca francés, Carlos IX, fue un rey que vivió bajo la influencia de Felipe II, por lo que comenzó una persecución de todos los protestantes en toda Francia, que sumada a la rebelión de Flandes contra España, puso a Inglaterra en un fuerte compromiso sobre quién le interesaba mantener como aliado, sea Felipe II o a los protestantes de Flandes, enemistándose así con el imperio más poderoso del momento. Isabel, a petición de sus consejeros, terminó decantándose por dar apoyo al movimiento protestante en Europa, lo que provocó el fin de las relaciones diplomáticas entre Inglaterra y España. Mientras, en el norte de Inglaterra reinaba el caos, las constantes rebeliones de grandes señores y el apoyo a la candidata escocesa aumentaba, hecho que hizo que Isabel aplicara medidas drásticas en su reino para afianzar el protestantismo, de entre los que se encontraban encarcelamientos y juicios de católicos por ser enemigos de la corona. El hecho más trascendental fue el de ratificar el Acta de Supremacía, norma que forzaba a todos los empleados de la corona a reconocer la subordinación de la Iglesia anglicana a la figura de la monarquía, siendo depuestos todos aquellos sacerdotes que se negasen a acatar la norma. Las relaciones con España cada vez iban a peor, ya que la voluntad de Felipe de acabar con el protestantismo topó con la política inglesa, la cual apoyaba abiertamente a los rebeldes de Flandes, conflicto que marcó el futuro de la monarquía hispana, y bajo el temor de que los tercios españoles se hicieran con la victoria en Flandes, Isabel optó por otorgar patentes de corso a piratas leales a la corona inglesa, con el objetivo de atacar y saquear cualquier barco cargado de oro y plata español proveniente de América. Esta decisión conllevó que corsarios de gran renombre como Francis Drake, John Hawkins y Walter Raleigh complicaran la tarea de financiar al imperio de Felipe, pilar fundamental para el mantenimiento de todos los ejércitos de España. Esta decisión hizo contemplar a Felipe la posibilidad de una guerra abierta contra su antigua cuñada, pero la ausencia de un casus belli contundente y la paralización de las operaciones en Flandes hizo que Felipe optase por otra vía. Desde hacía años, María Estuardo, reina de Escocia y antigua reina consorte de Francia, huyó de Escocia al ser acusada de colaboración en la muerte de su nuevo esposo Enrique Estuardo, de conspirar contra los intereses de los nobles escoceses y fue obligada a abdicar en favor de su hijo Jacobo. María
Buscó entonces la protección de su prima Isabel, hecho que la reina aceptó, aun sabiendo que existían diferencias ideológicas entre ellas y que habrían claros partidarios de instaurar a María Estuardo como monarca de Inglaterra. Además, una cuestión que se mantuvo latente durante todo su reinado fue la insistencia de sus consejeros en la necesidad de que Isabel contrajera matrimonio cuanto antes, puesto que el hecho de no tener descendencia alentaba a los partidarios de María Estuardo a que reclamase el trono de Inglaterra. Pero Isabel no estaba dispuesta a compartir el poder con un rey consorte, y aunque el Parlamento condicionó la aprobación de leyes a que la reina se casara, Isabel nunca se mostró dispuesta a ello. La política protestante de Isabel y su papel en la esfera internacional provocó que a lo largo de la década de 1580 comenzase a sufrir múltiples intentos de asesinato por parte de partidarios católicos, hasta que en 1587 se descubrió que algunos de esos conspiradores trabajaban secretamente con Felipe II y María Estuardo con tal de eliminar a la reina de Inglaterra. Al conocer este hecho, el Parlamento inglés exigió la muerte de la reina de Escocia, aun a sabiendas que ello significaría una guerra abierta con España. Isabel se negó en rotundo a acatar esa decisión, pero debido a la alta presión de su consejo y a la del Parlamento, finalmente ordenó la ejecución de María Estuardo, la cual defendió su papel como servidora de Dios, se llamó a sí misma mártir de la causa católica y asistió a su ejecución con un llamativo vestido rojo. En su testamento, cedió a Felipe II los derechos que podía tener sobre Inglaterra, por lo que al ser ejecutada, el rey de España entró en cólera y pidió permiso al Papa para realizar una gran intervención armada con el objetivo de deponer a Isabel. Aun a pesar de que los corsarios ingleses y las tropas españolas llevaban un tiempo luchando en el Atlántico, la ejecución de María Estuardo fue el detonante para convencer a Felipe y a toda la Europa católica de la necesidad de eliminar a Isabel del trono de Inglaterra. La guerra contra España comenzó favorablemente para los ingleses, ya que los piratas sembraban el caos por todas las colonias españolas en América, además de saquear grandes cantidades de oro y plata, y realizar diversos ataques en parte de la costa española. Con tal de asestar un golpe mortal a Inglaterra, Felipe organizó en 1588 una gigantesca flota de más de 20.000 soldados y 150 navíos llamada la Grande y Felicísima Armada, popularmente conocida como la Armada Invencible, la cual partió de Lisboa con el objetivo de invadir toda Gran Bretaña con el apoyo de las tropas de Flandes, pero las condiciones meteorológicas del Canal de la Mancha, los constantes ataques piratas y la dificultad de encontrar ayuda en Flandes hicieron que gran parte de la Armada española se hundiera frente a las costas de Inglaterra. Tan solo un año después del envío de la Armada Invencible, Inglaterra organizó una contraofensiva aún mayor que la que envió España. En este caso, barcos ingleses zarparon de Gran Bretaña con el objetivo de tomar La Coruña, Lisboa y saquear Cádiz, pero la fuerte defensa local, situada sobre todo en el norte de la península, frustró los planes de los ingleses. La guerra anglo-española prosiguió durante más de 10 años en diversas operaciones orientadas en el Mar Caribe, resultando en un fiasco para ambos bandos, ya que supuso la práctica bancarrota de los dos reinos, sin obtener ninguna victoria contundente. Años más tarde, Felipe II falleció en 1598 sin haber esclarecido el resultado de la guerra, por lo que su hijo, Felipe III, prosiguió con el conflicto con una Isabel cada vez más agotada y deprimida, puesto que el fallecimiento de varios miembros de su corte, muy queridos por ella, hizo que poco a poco dejase de intervenir en política. Debido a una gran depresión y a su negación a obtener cuidados médicos, el 24 de marzo de 1603, la última monarca de la dinastía Tudor falleció siendo enterrada al lado de su hermana María con la inscripción: compañeras en el trono y en la tumba. Aquí yacen las hermanas María e Isabel. Con el fallecimiento de Isabel, la cual permaneció presuntamente virgen en el trono, la sucesión del reino cayó sobre el hijo de María Estuardo, Jacobo VI de Escocia, estableciendo la paz con España y terminando así con la breve presencia de la casa Tudor en el trono de Inglaterra. Aun a pesar de permanecer en el poder relativamente poco tiempo en comparación a otras familias, a día de hoy la existencia de la casa Tudor no solo resulta relevante para la historia de Gran Bretaña, sino también en el desarrollo de los estados modernos, puesto que el gobierno de Isabel culminó con el proceso de separación de la Iglesia anglicana de la Iglesia católica, siendo un gran precedente en todo el mundo, llegando incluso a tener influencia en las futuras colonias inglesas, origen de varios de los futuros países americanos, así como el inicio de una época dorada en la expansión de la cultura y la lengua inglesa, que fue afianzada por grandes escritores, músicos y filósofos que a un tiempo después de la época Tudor mostraron al mundo la grandeza de algunas de las figuras más importantes de la Edad Moderna.